Reporte 100. Tengo en el teléfono al consejero electoral Daniel Rodarte Ramírez, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos, a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por tomar esta llamada, Daniel. Pues son muchos temas. Viene el tema de los candidatos independientes, viene el tema de la fotografía que se le quiere incluir en las boletas electorales de los candidatos a la gobernatura y a las diputaciones. Vienen algunos temas que tienen que ver con el periodo de campaña y precampaña, pero en el fondo del asunto se dice que esta reforma es para darle un golpe de estado a la presidenta Guadalupe Tadei Zavala en el Instituto Estatal Electoral. ¿Tú qué opinas de esta percepción de que es un golpe de estado, un golpe a la presidencia del Instituto Electoral? No creo que sea la intención de la reforma. Como bien apuntas, hay temas muy importantes que se están tocando en la reforma y que tienen que ver sobre todo con la armonización de la Constitución Federal o bien de leyes federales. En el tema de la presidenta, yo no veo que se limiten las facultades de la presidenta. Lo que pretende la reforma, de acuerdo a lo que yo analicé y estudié, es distribuir precisamente las facultades que antes o que en la ley actual se tienen para una sola persona y distribuirlas dentro del Consejo General. Es decir, lo que pretende la reforma es democratizar al interior del instituto precisamente la toma de decisiones, que no sean de manera unipersonal, sino que ahora sean a través de consenso de Consejo General, que es el órgano máximo de decisión. ¿No es una disputa por los cargos al interior del Instituto Estatal Electoral, es decir, por controlar los nombramientos? También se ha leído, se ha intentado explicar esta reforma como un intento de controlar los cargos. No, de ninguna manera. Mira, la plantilla del instituto siempre ha sido un tema muy polémico. Sí. Efectivamente, siempre se ha tenido esa discusión entre que la plantilla es excesiva, tienen sueldos muy altos, etcétera, etcétera. Los cargos que van dentro de la plantilla del instituto tienen que ser revisados de acuerdo a la reforma. Se tendría que hacer un análisis previo para la contratación de nuevo personal. Aquí yo quisiera ser muy puntual, incluso la misma presidenta lo ha hecho saber en diversas ocasiones y yo concuerdo con ella en ese sentido, en que la plantilla del instituto tiene que ser una plantilla tipo acordeón, es decir, dentro del proceso electoral, sí, por las cargas de trabajo excesivas y todo esto, la plantilla debe crecer y fuera del proceso electoral lo que tiene que hacer es reducirse, que es lo normal. No es posible tener una plantilla con una nómina tan alta en un proceso, en un año donde no es electoral y tener únicamente presupuesto para pagar nómina y no para ejercer programas de participación ciudadana, educación cívica, que es el verdadero fin del instituto. Sí, ¿qué facultades le quitaría esta reforma a la presidenta del Instituto Electoral, Daniel Rodarte? Bueno, tiene que ver con el tema de la administración del instituto. Sí. Es decir, antes la administración del instituto, como está actualmente, lo ejerce una sola persona. Ahora se le atribuyen muchas de estas facultades a Consejo General. ¿Cuáles de ellas? La creación de áreas ejecutivas o de unidades técnicas, la aprobación de modelos de convocatorias, de adquisiciones de bienes y servicios, designaciones de comités técnicos de conteo rápido y de programas de resultados electorales, que además ahora se establece en la reforma que pudiera ser o que debiera ser a través de convocatorias públicas, la aprobación de transferencias presupuestales, sí, etcétera. Es decir, una serie de situaciones que ahora van a ser conocidas no solo por los consejeros, sino también por los partidos políticos que finalmente integran parte del órgano máximo de dirección del instituto, que sigue siendo el Consejo General. Ahora, si es tan beneficiosa para la democracia esta reforma, ¿por qué Morena se opone? Bueno, creo yo que esa pregunta tendrías que hacérsela al dirigente o algún vocero de Morena. Yo la verdad no veo un asalto al
al proceso electoral, como por ahí estuve leyendo. Para mí es falso que se pueda controlar las etapas del proceso electoral desde comisiones o desde el propio Consejo General. Debemos de recordar aquí, y quisiera ser muy puntual, Juan Carlos, el proceso electoral como tal está regulado, además de la Constitución y además de la ley electoral, por el reglamento de elecciones, que es una normatividad federal que fue avalada además por los tribunales electorales en una facultad de atracción que tuvo el Instituto Nacional Electoral, y todo lo que tiene que ver con el diseño de boletas, con la ubicación de casillas, con la contratación de CAES, con la aprobación del modelo, los operativos de recolección de paquetes, todos son de la mano del INE. Es decir, el INE y el instituto trabajan coordinadamente en esos temas. Entonces, es un mito eso. Morena se opone a esta iniciativa porque pierde control a través de la presidenta, es decir, ¿hay un vínculo de Morena con la presidenta del Instituto Electoral, Daniel Rodarte? No, yo de ninguna manera pudiera asegurar eso. Yo no tengo elementos para poder determinar que la presidenta tiene alguna afiliación política. No creo que sea de esa manera. Yo lo que veo aquí es que tal vez no han hecho un análisis a conciencia de la reforma. Es decir, se establecen juicios de valor respecto del proceso electoral que no tiene nada que ver con la reforma. La reforma no toca ningún aspecto de las etapas del proceso electoral más allá del tema de la boleta. ¿Por qué el interés del PAN y del PRI de que se haga esta reforma electoral? No, pues tampoco pudiera yo responderte ese tipo de preguntas, ¿verdad? Yo tendría que analizarlo con los coordinadores de las bancadas de esos partidos. Yo lo que sí te puedo decir como consejero electoral, como preocupado por esta reforma, que la analicé y la advertí, que yo lo único que veo son elementos que van a poder ayudar al instituto a democratizar su operatividad interna. La creación de las comisiones, lo único que lleva, o al menos es lo que denota la reforma, es una especialización y una división del trabajo. De ninguna manera se coopta el trabajo interior, ni mucho menos. ¿Esta reforma se hizo dentro del Instituto Estatal Electoral o la hicieron ustedes como consejeros y se la presentaron a Gildardo Real, Daniel? No, para nada. ¿Y Gildardo Real desde cuándo es experto en los procesos internos del Instituto Estatal Electoral como para meterse a tanto detalle? Porque apenas ustedes que están ahí dentro le entienden a todos estos movimientos, porque uno como periodista o como ciudadano lee y pues no entiende ni papa de lo que ustedes quieren ahí, bueno, de lo que pretende la reforma. ¿De dónde salió tan experto Gildardo Real en los procesos internos del Instituto Estatal Electoral? Bueno, tendría también que preguntárselo a él eso tipo. Lo que sí te debo decir es que todas las bancadas, no nada más el PAN, pero sí es experto, ¿no? Porque tienen sus asesores. Ahora, déjame comentarte algo. Cuando terminamos procesos electorales en el instituto, invariablemente se hacen mesas de análisis al final de estos procesos. Debemos recordar que el Consejo General del instituto, como máximo órgano de dirección, está integrado también por partidos políticos. Es cierto, no tienen derecho a voto, sino a voz. Entonces, en estas mesas de discusión que tenemos, de análisis, y además en muchas de las mesas de trabajo y de las propias sesiones de comisiones que hemos llevado a cabo, se hacen reflexiones precisamente con este tipo de situaciones que se dan. Además, los partidos políticos no son ajenos al trabajo interior del instituto, a través precisamente de los representantes de partidos políticos. Entonces, pues yo quiero suponer que también los partidos políticos, a través de sus representantes, llevan este tipo de situaciones, de preocupaciones, de observaciones hacia sus propios partidos, y ellos pues tienen su representación en bancadas en el instituto, en el Congreso, de manera que yo no veo que no puedan tener conocimiento de lo que sucede dentro del instituto. Además, las sesiones públicas del Consejo General han sacado a la luz precisamente muchos de estos temas. Sí, entonces a partir de ahí Gildardo Real diseñó esta iniciativa. Entonces ustedes no le proveyeron de información a Gildardo Real, no le solicitó información él como diputado antes de proponer una reforma que tiene relación con ustedes como consejeros y que implica al Instituto Estatal Electoral. ¿Les consultó Gildardo Real para esta reforma?
No, a mí en lo personal no, yo no pudiera hablar por el resto de mis compañeros consejeros, tengo entendido que no es así, ¿no? Pero aquí yo también quisiera hacer una puntualización. Se ha criticado efectivamente, como bien lo comentas, Juan Carlos, que no fue consultado ni el instituto ni el tribunal, porque también tocan algunas facultades del tribunal. Lo único que a mí me llama la atención es que debemos de recordar aquí que el sistema político y el sistema electoral mexicano está basado precisamente en la democracia representativa, es decir, cuando nosotros elegimos a nuestros diputados, lo que hacemos es trasladarles esa soberanía que debemos ejercer en términos de la Constitución para que ellos sean los que legislen. Es decir, yo no veo una vinculación o una prohibición constitucional en el hecho de que no se consulten a los órganos que se pretenden modificar. Entonces yo no entiendo yo esa parte de la crítica del por qué no se consultó. Hay muchísimas... O sea, ¿está bien que no les hayan consultado? No es que no esté bien, simplemente no está prohibido. La democracia representativa esa es la naturaleza de eso mismo. Pero respondiendo puntualmente a tu pregunta, a mí en lo personal no se me consultó y no tengo conocimiento de que también se haya consultado el resto de mis compañeros. ¿Tus compañeros consejeros están de acuerdo con esta reforma? No, fíjate que con este tema del COVID y del confinamiento y de la sana distancia y todo esto, sí hemos tenido reuniones, pero estrictamente de trabajo a través de tecnologías de la información. Yo no he tenido plática, ni con mis compañeras ni con mis compañeros electorales en relación a la reforma. Yo, preocupado por el tema, bajé de la Gaceta cuando se fue publicada desde la primera vez, hace ya algunas semanas, y la contrasté con esta nueva, en donde sí vi que quitaron algunos temas que sí hacían ruido jurídicamente hablando, pero no he tocado este tema yo con compañeros consejeros y consejeras. ¿No lo han platicado entre ustedes entonces? No. ¿No? No. ¿A poco no lo han platicado entre ustedes? Pues no. O sea, a mí si me van a cambiar las reglas del juego de mi trabajo, pues claro que platico con mis compañeros, ¿no? No, lo que pasa es de que esto va a ser un motivo de análisis de la organización interna, de modificación de reglamentación, una vez que quede aprobado. Ahorita pues estamos en espera de que eso suceda. Si no llega a suceder, pues no pasa absolutamente nada. Pero saliste a medios a defender esta reforma, Daniel Rodarte. Perdón. ¿Cómo no es de interés si saliste a medios a salir? La semana pasada se publicó una especie de boletín en donde salió en varios periódicos, en varias estaciones, y varios compañeros periodistas publicaron un comunicado tuyo. ¿Cómo le hiciste para hacer que todos los periodistas y los medios publicaran ese comunicado? A mí me entrevistó, así como contigo solicitaron una entrevista conmigo. Sí. Fijé mi postura, que sigue siendo exactamente la misma, y esta pues me supongo que fue replicada por varios periodistas. Digo, es algo que sobre lo que yo no tengo control ni decisión. Con el mismo texto y con la misma cabeza y con todo. No, es lo que te comento. La verdad es que yo no tengo forma de saber cómo fue que se distribuyó, a quién se distribuyó ese tipo de información. Yo fijé mi postura y hasta ahí llegó. Sí. Yo no digo que no sea importante la reforma, desde luego que cualquier reforma es importante. Lo único que yo sostengo es que es una situación que deberá de analizarse una vez que quede aprobada de ser así. Sí. Entonces, todo es una iniciativa de buena voluntad, democrática y en aras de tener un proceso electoral transparente, puro, blanco y bueno el próximo año. No hay ninguna intencionalidad partidista, ni política, ni del gobierno del Estado, ni del PRI, ni de Moneda del PAN en esta reforma. Yo así lo veo, definitivamente así lo veo. Las críticas que me ha tocado leer en cuanto a la violación al principio de autonomía del instituto, pues yo no lo veo. Uno de los principios rectores de la materia electoral precisamente es la autonomía e independencia del instituto, y esta no se ve trastocada de ninguna manera porque un partido o dos o tres o todos los partidos políticos pretendan reformar la ley que nos rige. Al contrario, yo sigo insistiendo, veo puntos importantes, sobre todo en la reorganización interna, la democratización de la toma de decisiones y en el ejercicio del gasto público. Eso es algo muy importante. La comisión de administración que se pretende crear y las nuevas atribuciones que se le otorgan al Consejo General, lo único que hacen es que los partidos políticos, al formar parte de las comisiones y del propio Consejo General, se percaten y tengan voz
en la forma en que el presupuesto del instituto se eroga, es decir, en la adquisición de bienes, en el pago de proveedores, etcétera, etcétera. Muy bien, pues te agradezco mucho, Daniel Rodarte, por aceptar esta llamada. Esperemos ahora la decisión del Congreso del Estado. Para servirte, Juan Carlos, buenos días. Gracias, buenos días. Es Daniel Rodarte Ramírez, consejero electoral. Reporte 100.